¿Qué siente una persona al saber que en una hora será ejecutada? ¿Y qué pasa si esa persona es un rey, condenado a muerte por su propio pueblo por traición? ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos y palabras, aquellas capaces de cambiar el curso de la historia? En una fría y neblinosa mañana de invierno, una multitud de 20.000 personas en París guardó un silencio sepulcral mientras un hombre, conocido alguna vez como el rey Luis XVI, subía los escalones de un cadalso de madera. Tenía un último mensaje para su pueblo, un mensaje que creía que podría cambiarlo todo. Pero, ¿qué sucedió realmente en esos últimos momentos antes de que cayera la cuchilla? ¿Cuáles fueron las verdaderas últimas palabras del hombre cuya muerte puso fin a 1000 años de monarquía en Francia? Este es el relato minuto a minuto de su última hora, revelando su sorprendente dignidad, su súplica final y la caótica y sangrienta escena que siguió. Entonces, ¿cómo fue que un rey, alguna vez considerado el elegido de Dios, terminó siendo un criminal condenado llamado ciudadano Luis Capetto? Durante años, Francia había estado tambaleándose al borde del colapso, décadas de guerras desastrosas, una gestión financiera catastrófica y hambrunas devastadoras habían dejado al pueblo llano muriendo de hambre, mientras la aristocracia disfrutaba de un lujo inimaginable. Luis XVI, un hombre que la mayoría de los historiadores considera bien intencionado pero trágicamente indeciso, había intentado sinceramente arreglar las cosas. Sin embargo, cada uno de sus intentos de reforma fue bloqueado por aquellos con intereses creados que temían perder sus privilegios y riquezas. Cuando finalmente estalló la Gran Revolución Francesa, no fue solo un movimiento político, fue una explosión violenta de siglos de ira y odio acumulados. Unos años antes, el rey cometió un error fatal. Intentó huir en secreto de París hacia los Países Bajos austríacos, con la esperanza de conseguir el apoyo de monarcas extranjeros para aplastar la revolución con su ayuda. Pero fue capturado en el pueblo de Varennes y devuelto a la capital en desgracia. A los ojos de su pueblo, dejó de ser un rey y se convirtió en un traidor. Su destino quedó sellado en otoño, pocos meses antes de su ejecución, cuando se descubrió en su palacio una caja fuerte de hierro secreta, conocida como el Armoire de Fer. Dentro había cientos de documentos, muchos de ellos escritos de su propio puño y letra. Estos papeles demostraban irrefutablemente que mantenía negociaciones secretas con los enemigos de Francia y que tramaba conspiraciones contrarrevolucionarias. Fue llevado a juicio por un nuevo órgano de poder, la Convención Nacional. El veredicto estaba decidido de antemano. Fue declarado culpable de alta traición por unanimidad. Ni un solo diputado votó por su inocencia. Sin embargo, la cuestión del castigo provocó un debate encarnizado. Tras una sesión maratoniana que duró casi 24 horas, la pena de muerte fue aprobada por una estrecha mayoría. Lo más sorprendente fue que su propio primo, Felipe Igualdad, el duque de Orleans, también votó a favor de la ejecución, un acto que mancharía su nombre para siempre en la historia. Así, despojado de todos sus títulos, se convirtió simplemente en el ciudadano Luis Capetto, y la última hora de su vida estaba a punto de comenzar. La cuenta atrás no empezó a las 9 de la mañana, sino mucho antes, a las 5, entre los lúgubres muros de la prisión del Temple. Despertado en el frío y la oscuridad, Luis se vistió no con atuendos reales, sino con una sencilla camisa blanca, calzones grises y una levita marrón. Asistió a misa y recibió la última comunión de su confesor elegido, un sacerdote de origen irlandés llamado Henry Essex Edgeworth de Fairmont, quien valientemente aceptó quedarse con él hasta el final. La noche anterior, Luis había vivido el momento más agonizante de su vida: despedirse de su familia. Su esposa María Antonieta, su hermana Isabel y sus 2 hijos pequeños, María Teresa y Luis Carlos, fueron llevados a su celda. Durante 2 horas, la habitación resonó con sollozos desgarradores mientras se abrazaban, incapaces de separarse. Le rogó a su hijo que nunca buscara venganza por su muerte. Les prometió que los vería a todos una vez más por la mañana, una promesa que sabía que no podría cumplir. Por consejo del abate Edgeworth, decidió ahorrarse a sí mismo y a ellos el insoportable dolor de una segunda despedida. Cuando amaneció, las pesadas puertas de la prisión se abrieron. Luis fue escoltado, no hacia un caballo real,
sino hacia el humilde carruaje del alcalde de París. El viaje a la Plaza de la Revolución fue deliberadamente largo, una lenta procesión por el corazón de su antigua capital. La ciudad se había convertido en una fortaleza. Las calles estaban flanqueadas por densas filas de guardias nacionales, con las bayonetas caladas y rostros sombríos e impenetrables. El ruido habitual de París había desaparecido, reemplazado por un silencio profundo e inquietante. Los únicos sonidos eran el retumbar de las ruedas del carruaje sobre los adoquines y el monótono y rítmico redoble de los tambores. Dentro del carruaje, Luis estaba sorprendentemente tranquilo. Apenas habló, prefiriendo leer salmos de un libro de oraciones que le había dado el abate Edgeworth. El sacerdote, en cambio, estaba aterrorizado, convencido de que la multitud enfurecida lo haría pedazos en cuanto todo terminara. Pero la compostura del rey parecía inquebrantable. Pasaron por calles donde, solo unos años antes, las multitudes habrían aclamado su nombre. Ahora no había aclamaciones ni insultos, solo un océano silencioso de ciudadanos armados. Al acercarse al cadalso, Luis se inclinó hacia su confesor y susurró: «Hemos llegado, si no me equivoco». El carruaje se detuvo en el centro de la Plaza de la Revolución, la actual Plaza de la Concordia. Allí, en medio de un vasto espacio vacío, rodeado de cañones y una multitud de 20.000 personas, se alzaba la guillotina. 3 verdugos liderados por Charles Henry Sanson abrieron la puerta. Sanson no era monárquico, pero el deber de ejecutar al rey, un hombre al que una vez había servido, llenaba su alma de pavor. Cuando Luis salió, retrocedió bruscamente cuando los guardias lo rodearon e intentaron quitarle la levita. «Pueden hacer lo que se les ordena», dijo con un destello de su antigua autoridad, «pero jamás me atarán». Él mismo se quitó la prenda exterior y se desató el cuello, pero cuando los verdugos se acercaron para atarle las manos, se resistió de nuevo. «¿Qué intentan hacer?», preguntó bruscamente. «Atarle», respondieron. Se produjo una tensa pausa. Fue el abate Edgeworth quien rompió la tensión, susurrándole al rey que esta última humillación era un sacrificio que asemejaría su sufrimiento al de Jesucristo. Al oír esto, Luis cedió. «Que así sea entonces, Dios mío». Suspiró y extendió las manos. Con las manos atadas y el pelo cortado, comenzó a subir los empinados escalones del cadalso. Se apoyó en el brazo de su confesor, pero en la cima de repente lo soltó y caminó con paso firme por la plataforma. Se volvió hacia la multitud y, con una sola mirada autoritaria, silenció a los 15 o 20 tamborileros que estaban frente a él. Con una voz tan fuerte que se dijo que resonó en toda la plaza, declaró: «Muero inocente de todos los crímenes de los que se me acusa. Perdono a quienes han causado mi muerte, y ruego a Dios que la sangre que vais a derramar nunca caiga sobre Francia». Intentó decir algo más, pero un general a caballo, Antoine-Joseph Santerre, rugió a los tamborileros que tocaran. El estruendo ensordecedor de los tambores ahogó la voz del rey. Fue un acto deliberado para impedir cualquier último llamamiento a la multitud. El momento se había perdido. Los verdugos lo agarraron y lo ataron a la plancha. Mientras colocaban su cuello en el cepo, pronunció sus últimas palabras, esta vez dirigidas a ellos. «Señores, soy inocente de todo lo que se me acusa. Deseo que mi sangre pueda cimentar la felicidad de los franceses». Entonces la cuchilla cayó. En un instante todo había terminado. Uno de los ayudantes del verdugo agarró la cabeza cortada de la cesta y la levantó en alto para que la viera la enorme multitud. La sangre corría a raudales por los tablones de madera. Por un momento, un silencio espantoso se cernió sobre la plaza. Luego, unos pocos gritos de «¡Viva la República!» rompieron la quietud, multiplicándose hasta que el clamor resonó por toda la plaza. Testigos presenciales describen una escena espeluznante. La gente se abalanzó para mojar pañuelos y trozos de papel en la sangre del rey como macabros recuerdos. Su cuerpo fue colocado en un simple ataúd y llevado al cementerio de la Magdalena, donde fue enterrado en una tumba sin nombre. La ejecución del rey fue un punto de no retorno para la Revolución Francesa. Fue un acto simbólico destinado a destruir la idea misma de la monarquía. Mientras unos celebraban, otros estaban horrorizados. El acto conmocionó al mundo entero, aterrorizando a las demás monarquías de Europa e inspirando a revolucionarios. Al final,
La oración de Luis por Francia no fue escuchada. Su muerte no trajo la felicidad. En cambio, fue el catalizador de la fase más violenta y radical de la revolución, el reinado del terror, que comenzaría oficialmente unos meses después. La guillotina pronto trabajaría a tiempo completo. Menos de 9 meses después, su esposa, María Antonieta, correría la misma suerte en el mismo cadalso. Luis XVI afrontó su final no como un tirano, sino como un hombre devoto cuyo coraje sorprendió a todos, incluso a su verdugo. Sus últimas palabras no fueron una súplica por su propia vida, sino una oración por su país. Un país que, en su furia revolucionaria, se negó a escuchar. Se suponía que esta ejecución sería un final, pero abrió un nuevo capítulo sangriento en la historia, cuyas consecuencias se debaten hasta el día de hoy. Y aunque fue el último rey del antiguo régimen de Francia, la propia monarquía sería restaurada años más tarde, aunque nunca volvería a ser la misma. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue la ejecución de Luis XVI un acto necesario de justicia o un trágico error? Déjanos tu opinión en los comentarios, y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos los últimos y angustiosos días de su esposa, María Antonieta.